All day, all day. Muy buenos días. En esta nuestra novena sesión de aprendizaje de nuestro diplomado de negociación de conflictos socioambientales abordaremos el tema titulado Políticas Públicas y Conflictos Socioambientales. Cuando hablamos de políticas públicas nos estamos refiriendo de manera específica a los productos que se generan al interior del sistema político como una respuesta a las demandas de la población, pero también puede entenderse como aquellas decisiones planteadas por el gobierno y que influyen decididamente en la vida de los ciudadanos, sea directamente o a través de sus agentes, con la finalidad de garantizar ciertos niveles óptimos en la calidad de vida, buscando, ante todo, responder a las inquietudes y requerimientos de esa misma población. En esa perspectiva, vamos a concatenar los conceptos de políticas públicas con el de conflictos socioambientales. De tal modo que, dentro de nuestro marco teórico conceptual, tenemos que incidir en el estudio del convenio 169 de la OIT, u Organización Internacional del Trabajo. Dicho convenio, que fue aprobado el 7 de junio del año 1989, incide sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. El presente convenio se aplica a los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les otorgan ciertas características especiales con respecto a otros sectores de la colectividad nacional y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. A los pueblos en países independientes considerados indígenas, por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, se le va a contextualizar como pueblos indígenas y tribales en países independientes. Asimismo, el presente convenio se aplica a la conciencia de su identidad, en este caso específico indígena o tribal, y deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. La utilización del término pueblos en este convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. Asimismo, será necesario contemplar que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Esta acción deberá incluir medidas como la necesidad de asegurar a los miembros de dichos pueblos el goce en pie de igualdad de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población. Asimismo, deberá promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de sus pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones. Y finalmente, deberá ayudar a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan estar existiendo entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. Habiendo hecho esta introducción, también deberemos incidir en que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación, de tal modo que las disposiciones de este convenio
se aplicará sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos, y no deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente convenio. Con esta pequeña introducción vamos a estar en condiciones de poder interpretar cuál es la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, que es uno de los principios amparados por el convenio 169 de la OIT, que se ha convertido en este caso específico en una ley. El otro principio es asegurar la supervivencia de los pueblos originarios. En el caso específico del Perú hablaríamos de 20 pueblos que están en peligro de extinción si es que el Estado peruano no asume políticas públicas que salvaguarden su sobrevivencia. Lo contradictorio del caso es que en el Perú existe un programa de protección del oso de anteojos, un programa de protección para el gallito de las rocas, un programa de protección para el mono choro cola amarilla o un programa de protección para la pava blanca, pero no existe un programa de protección para la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado, como está estipulado en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Con esta acotación retornaremos a lo que es la explicación acerca de la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, enfatizando en el objeto de la ley, de tal modo que la presente ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afectan directamente. Se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificado por el Estado peruano mediante la resolución legislativa 26253. A su vez, se requiere también el derecho a la consulta dentro de lo que es su concepción en general, de tal modo que el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo, también implica que debe plantear una correspondencia para efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente sus derechos. A su vez, la consulta a la que se hace referencia en la presente ley es implementada de forma obligatoria solo por el Estado peruano. ¿Cuál es la finalidad de la consulta? La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o administrativa que les afecten directamente a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos. Es decir, que toda empresa que tiene dentro de sus planes realizar una prospección, por decir petrolífera, gasífera o minera, deberá plantear un respectivo estudio de impacto ambiental y un programa de adecuación al medio ambiente. Pero el Estado, como árbitro e intermediador entre el capital y el trabajo, deberá plantear en una respectiva comunidad nativa o campesina una consulta con la finalidad de poder conocer las inquietudes, las opiniones o también las oposiciones que se puedan plantear al determinado proyecto de inversión. Esto así que la consulta previa a los pueblos indígenas tiene una finalidad puntual y específica, como una herramienta o instrumento para poder obtener información y anticiparse a hipotéticos y o probables conflictos. Con respecto a los sujetos del derecho a la consulta, en este caso puntual nos referimos a los titulares del derecho a la consulta como los pueblos indígenas u originarios cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa.
En lo referente a los principios rectores del derecho a la consulta previa, será necesario incidir en la oportunidad, en lo intercultural, en la buena fe, en la flexibilidad, en el plazo razonable, en la ausencia de coacción o condicionamiento y finalmente obtener una idea general a partir de la información oportuna. Cuando nos referimos al principio de oportunidad, hacemos mención a que el proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales, con la necesidad de anticiparse a los hechos o a las situaciones en particular. En lo referente al principio de lo intercultural, nos referimos a un enfoque que busca promover un diálogo horizontal y democrático, de tal modo que el principio de derecho a la consulta previa permita reconocer, respetar y adaptar a las diferentes etnias existentes y a las diferencias culturales, contribuyendo al reconocimiento y al valor de cada una de ellas. Con respecto a la buena fe, debemos hacer énfasis en que las entidades estatales analizan y valoran la posición de los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de consulta en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo, de tal modo que el Estado y los representantes de las instituciones originarias tienen el deber de actuar de buena fe, estando prohibidos de todo proselitismo partidario y conductas antidemocráticas. En lo referente a la flexibilidad, la consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, así como tomando en cuenta las circunstancias y características especiales de los pueblos indígenas u originarios involucrados. En lo referente al plazo razonable, el proceso de consulta se lleva a cabo considerando plazos que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas sobre la medida legislativa o administrativa objeto de la consulta. Y finalmente, en lo relacionado a la ausencia de coacción o condicionamiento, la participación de los pueblos indígenas u originarios deberá ser realizada sin coacción, presión o condicionamiento alguno, de tal manera que sea lo más transparente y efectivo posible. Todos estos principios tienen como finalidad plantear información veraz, oportuna y objetiva que nos permita tomar decisiones de la mejor manera, minimizando los costos y maximizando los beneficios sociales que beneficien, como ya lo hemos dicho, a la comunidad nativa o campesina. De tal modo, vamos a resumir lo que es la información oportuna diciendo que los pueblos indígenas originarios tienen derecho a recibir por parte de las entidades estatales toda la información que sea necesaria para que puedan manifestar sus puntos de vista, debiendo ser informados sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada. El Estado tiene la obligación de brindar esta información desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación. Con respecto a las etapas del proceso de consulta, vamos a enfatizar en la identificación de medidas como objeto de consulta, en la identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados, en la información sobre la medida legislativa o administrativa, en la evaluación interna de las instituciones, en la publicidad de la medida legislativa o administrativa, en el proceso de diálogo intercultural, en la decisión y finalmente en el idioma. En lo referente a la identificación de medidas objeto de consulta, las entidades estatales deben identificar bajo responsabilidad las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, de modo que, de concluirse que existiera una alteración directa a sus derechos colectivos o una afectación a la misma, se proceda a una consulta previa respecto de tales medidas. Es decir, se tiene que plantear de manera fidedigna
la transparencia necesaria para que las partes involucradas se sientan partícipes del proceso y no se sientan afectadas de manera negativa. En lo referente a la identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados, se debe efectuar por parte de las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa un conjunto de medidas que garanticen un grado de relación directa con el pueblo indígena y con el ámbito territorial de su alcance. En lo referente a la información sobre la medida legislativa o administrativa, corresponde a las entidades estatales brindar información a los pueblos indígenas u originarios y a sus representantes desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida legislativa o administrativa, de tal modo que nos permite evaluar de manera interna a las instituciones. Las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios deben contar con un plan razonable para realizar un análisis sobre los alcances o incidencias de la medida legislativa o administrativa y la relación entre su contenido y la afectación de sus derechos colectivos. Esto conlleva a la necesidad también de impulsar la publicidad de la medida legislativa o administrativa, de tal modo que las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deban poner en conocimiento de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos originarios cualquier medida, cualquier decisión o cualquier proyecto que se pretenda plantear en una determinada área geográfica. Todo esto conlleva a generar también un proceso de diálogo intercultural, de tal modo que se respete la cosmovisión, las costumbres, las tradiciones, las lenguas de los pueblos originarios involucrados, determinando posibles consecuencias respecto al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, como sobre las sugerencias que estos formularán. A través de este enfoque de interculturalidad estaremos en condiciones de plantear un diálogo horizontal y democrático, promoviendo a modo de puente entre culturas políticas inclusivas que nos permitan generar adhesiones por parte de las partes involucradas. En lo referente a la decisión, diremos que la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad estatal competente. El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas como resultado del proceso de consulta es de carácter obligatorio para ambas partes, de tal modo que los acuerdos del resultado del proceso de consulta son exigibles en sede administrativa y judicial. Esto implica que exista el consenso entre las diferentes partes, de tal modo que la decisión tenga base de aceptación y legitimidad social. Y finalmente, otro aspecto que no se debe descuidar es que para la realización de la consulta se tome en cuenta la diversidad lingüística de los pueblos indígenas u originarios, particularmente en las áreas donde la lengua oficial no es hablada mayoritariamente por la población indígena. Esto conlleva a la necesidad de recurrir a los intérpretes y a generar también cartillas escritas en la lengua originaria de la población mayoritaria del área donde se va a realizar la consulta previa e informal. Asimismo, será necesario recurrir al sistema legal en función del medio ambiente y sector minero en los ámbitos político-social, minero y ambiental. Con respecto al sistema legal en lo político-social, la base o norma superior dentro de la pirámide jurídica es la Constitución Política del Perú como ley de leyes. En segundo término, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley 27783. En tercer lugar, la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972. En tercer lugar, la Ley General de Salud, la Ley 26842, que se complementa a su vez con la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, la Ley 28256, y el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas según Resolución Suprema número 004-2000-N. Asimismo,
Este marco político-social se complementa con la Ley de Comunidades Campesinas y su reglamento, la Ley 24656, y la Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, la Ley 26505. Finalmente, será necesario recurrir a la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas o originarios, reconocida en el Convenio 169 de la OIT. Todo este marco legal nos va a dar la normatividad necesaria en el aspecto político-social que va a ser, por decirlo así, la armazón general de cualquier propuesta dentro de lo que es la ley de la consulta previa e informada. Desconocer este andamiaje legal conllevaría pues a no tener los soportes jurídicos para cualquier estudio ligado con la resolución de conflictos socioambientales. Asimismo, el componente o factor minero también está enmarcado dentro del texto único ordenado de la Ley General de la Minería, Decreto Supremo número 014-92 de Energía y Minas, que se complementa con el Reglamento de Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica, según Decreto Supremo número 016-93 de Energía y Minas, que también es complementario del Reglamento de Participación Ciudadana en el subsector de la minería por Decreto Supremo número 028-2008 de Energía y Minas. Es necesario también recurrir a las normas que regulan el proceso de participación ciudadana en el subsector minero, resolución ministerial número 304-2008 del Ministerio de Energía y Minas, así como las normas sobre imposición de servidumbre según resolución ministerial número 111-88 de Energía y Minas, que requiere a su vez de un reglamento, como es el de seguridad e higiene minera, que se encuentra desarrollado en el Decreto Supremo número 046-2001 de Energía y Minas. Y finalmente el compromiso previo como un requisito para el desarrollo de actividades mineras y normas complementarias según el Decreto Supremo número 042-2003 de Energía y Minas. Todos estos aspectos se complementan con la normatividad ambiental, como son la Ley General de Medio Ambiente, Ley 28-611, Ley de Evaluación del Impacto Ambiental para Obras y Actividades, Ley número 26786, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 26821, la Ley sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, la Ley 26839, y la Ley del Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley 28245. Estos componentes que regulan el factor ambiental también requieren del concurso y competencia de la ley que establece el Sistema Nacional para la Evaluación de Impactos Ambientales, la Ley número 27446, y el Decreto Supremo número 056-97 PCM, que establece la aprobación de los estudios de impacto ambiental en programas de adecuación y manejo ambiental, lo que se conoce como EIA y PAMA respectivamente. Y finalmente nos referiremos dentro del marco jurídico del factor ambiental al Decreto Supremo número 012-2009 MINAM sobre Política Nacional de Ambiente, que es el lineamiento general que determina las acciones a seguir dentro de lo vinculado al manejo ambiental como respuesta del Estado para plantear acciones concretas en lo referente a la conservación del medio ambiente y de los ecosistemas. Con esta última reflexión hemos culminado nuestra novena sesión de aprendizaje de nuestro diplomado en negociación de conflictos socioambientales, y quedo ofrece ya cualquier inquietud que ustedes pudieran formular, no sin antes invitarlos a nuestra próxima sesión, que estará vinculada a las políticas empresariales y conflictos socioambientales. Mi nombre es Alain Segarra Sun, profesor universitario y especialista en temas de conflictividad social, interculturalidad y gobernabilidad. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.